Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy pues ya es viernes 26 de enero 2024. Me da mucho gusto saludarles. Soy su anfitrión Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través del conocimiento de la geopolítica y de las humanidades. Hoy tenemos un súper taller como cada semana, enfocado en un libro maestro, un libro de libros, un libro fractal, podríamos llamarle, admitiendo que un fractal pues es aquello que se antepone al caos o que surge del caos. Entonces, es un libro que acaba de aparecer hace unos pocos días, imagínense, este mes de enero que ya se nos está yendo. Entonces, me va a dar mucho gusto que podamos platicar un ratito, pónganse cómodas, cómodos, saquen su tecito, sus palomitas. Estas clases están mejor que ver Netflix, se los puedo asegurar. Y pues ya vamos a comenzar porque vean, entonces les comento que esta va a ser la parte número uno, dado que es un libro pues bastante grande y sí leo rápido, pero pues tampoco leo como Flash. Entonces la próxima semana vamos a hacer la parte número dos. No obstante, esta parte uno les puedo garantizar está candente. Y lo más interesante de estos super talleres es que vamos comentando todo el contenido de acuerdo a lo que ya han ustedes estudiado en el curso Introducción a la Geopolítica. Aquí estamos haciendo hermenéutica geopolítica. Y obviamente que nuestra intención pues es estar actualizados al día en múltiples niveles, en información y en los libros más recientes, siempre que se pueda. Entonces es importante estar actualizados, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con las diapositivas. Vean, la primera parte pues es la introducción del libro. Aquí vamos a ver algunos aspectos muy relevantes, porque bueno, pues este es dinero que ustedes están invirtiendo en su conocimiento, en su educación y también para pues entender mejor qué sucede en los prismas de la realidad, que todo tiene un orden, aunque no sea evidente. Entonces, vámonos con la parte de la introducción. Bueno, antes que nada decirles que Emmanuel Todd, pues es un intelectual muy relevante francés, tiene muchos libros muy interesantes, particularmente hay unos ahí del Islam que se ve que están muy buenos y pues obviamente que tiene que ver con su objeto de estudio y pues posteriormente espero que podamos tener tiempo de impartir eh, pues cursos, porque también tiene ahí uno sobre la caída de la Unión Soviética, que lo vaticinó antes que nadie, y en general de lo que está pasando ahora en el mundo. Muy interesante, entonces tenemos que verlo quizás más adelante. Ya ven que esto es un gran placer, la lectura es un gran placer, no hay lectura por obligación, la lectura es una forma de la felicidad, decía Borges, y pues no hay felicidad obligatoria. Entonces aquí, además de leer, pues estamos aprendiendo y estamos haciendo una gran comunidad para tener conocimiento de avanzada desde la inteligencia conceptual, que también yo le llamo tecnología conceptual. Entonces, vámonos con la primera parte. Ya dijimos un poquito de Emmanuel Todd. Vean las 10 sorpresas de la guerra que estamos viendo ahora de Occidente, y les va a encantar esta sesión. El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin anunció por televisión que las tropas rusas entraban en Ucrania. Su discurso no se refería fundamentalmente a Ucrania o al derecho a la autodeterminación del pueblo de Donbass. Más bien fue una apuesta contra la OTAN. Y para quien a lo mejor no había entrado a estos talleres, simplemente recordar que lo que está en rojo, pues le damos preponderancia geopolítica, la información que ponemos en color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que acabo de comentar es muy relevante. Fue una apuesta contra la OTAN. Ahorita tenemos que desmenuzar esto que estamos diciendo, pero en esencia se los digo de una vez, ¿no? Pues fue la profilaxis de Rusia ante el avance de la OTAN, más que de algún modo buscar que los pueblos de Ucrania Oriental estuviesen salvaguardando su soberanía. No es cierto que así fue como comenzó. Más bien fue una apuesta contra la OTAN. E incluso, acuérdense que Robert Kennedy Jr. lo admitió. Ya ven, Robert Kennedy Jr., quien dijo recientemente que si Estados Unidos o si Rusia colocara misiles en México, pues
Estados Unidos tendría que invadir a México, ¿no? Como diciendo, es verdad, lo que hicieron los rusos está más que justificado, dado que Estados Unidos colocó arsenal de la OTAN muy cerca de la frontera de Rusia. A nivel militar tiene todo el sentido. Entonces, vean, Putin explicó por qué no quería que Rusia se viera sorprendida, como en 1941, esperando demasiado el inevitable ataque. Recuerden el ataque sorpresa que sufrió la que en ese momento era la Unión Soviética desde Alemania. Ya ve que Hitler traiciona a Stalin. La continua expansión de las infraestructuras y el despliegue militar de la OTAN en Ucrania eran inaceptables para Rusia, lo que estábamos diciendo. Acuérdense que muchos de estos cursos tienen que ver con la técnica militar, la jerga militar y los conceptos militares. ¿De acuerdo? Es importantísimo que se sepa. El discurso de Putin, acuérdense, validó, o bueno, dio validez histórica y jurídica de su decisión, pero también reveló la superioridad técnica de Rusia gracias a los misiles hipersónicos. Superioridad técnica de Rusia gracias a los misiles hipersónicos. Si había llegado el momento de que Rusia actuara, era porque tenía superioridad estratégica. Y bueno, vean, ahí pusimos del lado izquierdo cuáles son los misiles rusos. Aquí se ve en el caza, del avión caza, ahí se ve que está como en blanco. Y bueno, aquí, pues para que vean que este de aquí es el misil hipersónico de Rusia más célebre, se llama en ruso Kinsal, Kinsal que como dice la infografía significa daga y puede viajar hasta 12 veces la velocidad del sonido. Muy interesante ver los detallitos. Acuérdense que aquí todo detalle cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, ya han sido ampliamente usados en la guerra más reciente en Ucrania, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ahí está la superioridad de Rusia a nivel tecnológico. Entonces, el discurso de Putin estuvo muy construido, tranquilo, aunque delatara cierta emoción y perfectamente claro, aunque nada obligaba a Occidente a ceder, merecía ser discutido. En cambio, la visión que se impuso inmediatamente en Occidente, acuérdense, después de ese icónico día 24 de febrero de 2022, fue la de un Putin incomprensible y unos rusos incomprensibles, sumisos o estúpidos. A ello siguió una ausencia de debate, repito, porque es muy importante, a ello siguió una ausencia de debate que deshonró la democracia occidental. Es decir, la ausencia de debate total en Francia y Reino Unido y relativa en Alemania y Estados Unidos. Esto da para pensar muchísimas cosas, la verdad, en el sentido de pues que estamos aparentemente en una sociedad occidental que cree o escucha únicamente las voces hegemónicas de la prensa mediática, ¿no es cierto? Como si fuera la única verdad. Eso, pues es motivo incluso de reflexión filosófica, la resonancia en la que nos encontramos, o también como dice el doctor Jalife, la invisible cárcel geocibernética. Bueno, es parte de la guerra de desinformación. Acuérdense, aquí los comentarios es de lo más relevante de estos super talleres. La guerra de desinformación es parte de la guerra de quinta generación o guerra híbrida que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, o dónde está sucediendo la guerra de Ucrania en nuestros celulares, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que se sepa este aspecto porque es parte de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Entonces, ahí está, no hay debate, no hay antítesis, simplemente hay una línea discursiva que la gente asume y ya ese es, de algún modo, lamentablemente, el nivel que se tiene de la percepción de los temas políticos y militares, no digo países, digo Occidente, y están los que ya acabo de mencionar. Si estamos en una jaula de reverberancia, o como se dice, reverberación de conocimiento y de noticias. Estamos enjaulados en esa pequeña red de información muy limitada, eh,
y pues no nos permite ver la gran panorámica, the big picture. Eso es lamentable porque quiere decir que pues el ser humano es prisionero de su propia desinformación. Palabras muy fuertes. Bueno, eh, las sorpresas de la guerra que son 10. Como la mayoría de las guerras, especialmente las mundiales, esta no se desarrolló según lo previsto. Ya nos ha deparado muchas sorpresas. El autor enumera 10 sorpresas principales. Número 1, el estallido de la guerra real propiamente dicha en Europa, esa sí nos sorprendió a todos, un acontecimiento sin precedentes para un continente que se creía instalado en la paz perpetua. Y yo ahí incluso me sumo, creo que ningún analista pensó que Rusia iba a comenzar la operación especial, y por tanto, pues sí, a todo mundo en la comunidad de inteligencia le sorprendió el hecho, pero bueno, ahí está. Eh, a considerar, importante. Entonces, la guerra ya se dio en Europa. Ahorita ya está normalizada, pero en ese momento era inconcebible. 2, los adversarios enfrentados en esta guerra, Estados Unidos y Rusia. Durante más de una década, China había sido designada por Estados Unidos como su principal enemigo. Obviamente que esto obedece a políticas exteriores de acuerdo a las teorías de la geopolítica. Obviamente que también en estos super talleres podemos hacer una crítica al autor si es necesario, ¿eh? Como en un momento lo vamos a procurar. Vean, luego, tercera sorpresa, la resistencia militar, que bueno, la número 2 ni siquiera es tan sorpresiva porque ya sabemos que hay una teoría de Brzezinski, rusófoba. Ya saben todo lo que hemos dicho en el curso de Introducción a la Geopolítica, de no asimilación de Europa, más bien de no asimilación de Rusia respecto a Estados Unidos, de máxima animadversión contra Rusia. Ese es Brzezinski, es lo que estamos viendo ahorita. Número 3, la resistencia militar de Ucrania. Todo el mundo esperaba que fuera rápidamente aplastada. Eso sí es un hecho, también hay que pues darlo a difundir, ¿no? Pero bueno, ahí también se entiende, ¿no? Dado todo el apoyo que han tenido desde Estados Unidos y en los demás países de la OTAN. Que mucha gente dice OTAN, pero yo voy a decir OTAN, ¿de acuerdo? Aunque esté mal dicho, creo que suena mejor. La resistencia económica de Rusia, vean, la resistencia económica de Rusia. Se anunció que las sanciones, especialmente la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, pondrían al país de rodillas. Pero esto demostró una fe ridícula en nuestra omnipotencia financiera. Entonces, ahí, ¿qué es lo relevante? Recuerden ustedes que el SWIFT es ¿qué? La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Y ya saben que es pues este sistema en el que los aliados occidentales pueden transmitir o más bien hacer transacciones financieras, transferir dinero, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante que lo conozcan, es esencial. En el curso de geopolítica, pues no tenemos tiempo de verlo, pero aquí sí lo podemos recordar. Entonces, por favor, tomen nota, por favor, tomen nota, y por favor, apunten el acrónimo de SWIFT. Ahí está, ¿no? Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Entonces, importantísimo este tema del SWIFT. Es nodal, es nodal, es nodal. ¿De acuerdo? Entonces, apuntar en sus libretas, hacer apuntes es muy útil para estos super talleres. Aquí yo les voy a decir cuáles son las pautas más preponderantes. Y pues de eso se trata, ¿no? El colapso, número 5, de cualquier voluntad europea. La Unión Europea abandonó muy pronto cualquier ambición de defender sus propios intereses, se aisló de su socio energético, de su socio energético y comercial Rusia, sancionándose cada vez más duramente. Esto que estoy diciendo también es muy relevante y obviamente que todo está en función
de los autores que analizamos respecto al siglo XX. Entonces aquí yo les tengo que preguntar, ¿qué autor del curso de Introducción a la Geopolítica de los geoestrategas clásicos es el que afirmaba que Rusia tenía que estar aliada con Alemania? ¿Alguien se acuerda? A ver, Lucero, a lo mejor tú te acuerdas y provecho si estás comiendo. Gracias. Oh, no lo recuerdo. No, no te preocupes. Pero bueno, eso era porque estaba diciendo que es muy recomendable tomar notas. Por ejemplo, aquí salió el tema del SWIFT y del SWIFT no tenemos tiempo de hablar en el curso que ya vimos, pero aquí en los talleres sí lo sacamos. Ya saben que es este sistema internacional de transferencias bancarias. Entonces, para sancionarte, te sacan del SWIFT, así ya no puedes comprar y vender en los petrodólares. Eso es un modo de sancionar y es nodal en geopolítica, conocer el SWIFT, apuntarlo, memorizarlo. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Entonces, nada más para hacer aquí la anotación, el diálogo, tener, ya saben, aquí un taller, auténticamente un taller y que no sea nada más una conferencia, que también está muy bien, pero bueno, un taller pues es para que aprendamos, ¿no? Queremos aprender, queremos invertir nuestro dinero con resultados, que haya resultados. Entonces, vean, ¿qué autor es en el siglo XX que afirmaba que Alemania debía tener pues una demarcación respetuosa con Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética? Respuesta: Karl Haushofer. Karl Haushofer, ¿de acuerdo? Eh, es de los que vimos y ya ven que él hablaba de su concepto. Bueno, tiene muchos, pero el más célebre es las panregiones. Panregiones. Entonces, por favor, apúntenlo. Aquí en el taller, pues es para confirmar lo que hemos visto. Porque si algo me he dado cuenta, como veremos también en las diapositivas que más adelante tendremos y observaremos, pues es la elegancia de la teoría geopolítica que con muy pocas, con algunos pocos argumentos, nos dice la historia del siglo XX, la presente y la del porvenir. Así de potente es este método geográfico. De algún modo, como decíamos la otra vez, la geopolítica es la política misma. Bueno, la macropolítica, ¿no? Porque también hay micropolítica. Bueno, entonces vean, el colapso de cualquier voluntad europea, eso es muy duro, ¿eh? Es la tercera derrota particularmente de Alemania a nivel consecutivo. Entonces, por eso dice aquí el autor, se aisló de su socio energético, se separó de su socio energético que les suministraba gas barato, Rusia. Bueno, entonces ahorita vamos a regresar a este punto. Aquí pues vamos a ver esto del perrito, el autor lo saca, ya van a ver por qué. Vean cómo dice el autor que la aparición, la sexta sorpresa, la aparición del Reino Unido como perro caniche rabiosamente antirruso de la OTAN, transmitiendo su excitación más que los neoconservadores estadounidenses, ¿no? Em, y ahí, pues no estamos aquí haciendo geopolítica de mascotas, aunque están muy de moda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los perrijos, ya saben. Aquí, pues es nada más para que vean la aparición del Reino Unido como perro caniche rabiosamente antirruso de la OTAN. Es la sexta sorpresa según el autor. Pues qué culpa tienen los perros caniches, ¿no? Tan bonitos que se ven. Si están perfumados, pues más, ¿no? Ahí sí que lleven a sus perritos también a que los bañen, todo, consientan a sus perritos. Bueno, número 7, una belicosidad similar afectó también a Escandinavia, que durante mucho tiempo había tenido un temperamento pacífico más inclinado a la neutralidad que al combate. Y aquí, pues aprovechar para entender algunas cuestiones sobre Escandinavia, ¿no es cierto? Aquí también, como son talleres, pues tenemos que aprender, tenemos que también, pues, hacer como profesores un esfuerzo por hacer llegar la información de calidad a los alumnos y las alumnas con el énfasis conceptual. Queremos que aprendan y queremos que esta información llegue a más personas. Entonces ahí está, vean, les puse un mapa en verde
Pues ahí está Escandinavia y en amarillo, países nórdicos. ¿Y cuáles son los pueblos escandinavos? Hay una mezcla ahí, Islandia, Noruega y Suecia. Entonces, lo que nos dicen acá ya lo vamos a ir entendiendo porque estos también son típicamente confusos. Escandinavia, vean, en verde, perdió su temperamento pacífico. Pues obviamente, obviously, ¿cómo no lo va a perder? ¿Alguien me puede decir por qué Escandinavia retomó, bueno, más bien, más que retomar su belicismo, perdió su pacifismo o su temperamento pacífico? ¿Alguien podría decirme por qué? Tampoco es examen, ¿eh? No se pongan, no se me asusten. Es nada más como para tener una dialéctica y que esto refuerce el conocimiento. ¿Por qué? Porque de repente Escandinavia, dice el autor, que dio la sorpresa y perdió su temperamento pacífico y que nadie lo esperaba. A la una, a las dos, el que me conteste un taller gratis para la próxima semana. A ver, a la una, a las dos, ¿quién me va a contestar? ¿Quién se quiere llevar un taller gratis la próxima semana? No, no, bueno, yo se los digo, no se preocupen. Lo que pasa es que esta región de Escandinavia es una región que rodea a Rusia. Es parte de la política de contención del Heartland. Digamos que el autor que aquí está operando es Spikeman y su teoría del Rimland. Acuérdense que el Rimland es esta región que circunvala al corazón del mundo, ¿no es cierto? Entonces, apretar al Rimland es lo que tendría que hacer Estados Unidos y Occidente para contener a Rusia. Y por eso es importante que estos países se activen, como ahora lo están, contra Rusia. Entonces, acuérdense, estos aspectos siempre nos retrotraen a los principales teóricos del siglo XX, que ya veremos, Ofelia, que nos está escuchando, en la sesión, en una sesión que tendremos un poco más adelante. Bueno, vean, eso fue la número 7. La número 8. Lo más importante vino de Estados Unidos, la potencia militar dominante. La preocupación por las deficiencias de la industria militar estadounidense se manifestó oficialmente, revelando la naturaleza falsa de la economía política neoliberal occidental. O sea, no hay suficientes armas para suministrar a Ucrania, lo que ha mostrado las deficiencias de la industria militar estadounidense. Bueno, aquí hay que comentar algo que es que en gran parte, pues esta guerra ha vendido muchas armas, ¿no es cierto? Y eran armas que incluso ya estaban caducas. Mucho del armamento que llegó a Ucrania, sí era armamento estadounidense, por ejemplo, pero ya un armamento caduco. Se tenía que vender, eran los saldos, ¿no? Pues así que para qué queremos tanto armamento, necesitamos una guerra y vendérselo a algún naif que lo pueda comprar. Pues ahí está, así han endeudado a Ucrania. Una lástima lo de Ucrania, si recuerdan cuando hablábamos en el curso sobre este país, pues sí, una verdadera tragedia griega, ¿no? Bueno, una tragedia ucraniana. Entonces vean, eso fue el número 8. Y vamos a retomar un poquito más adelante el tema de la venta de armas. Recuerden, ¿qué es lo importante de todo esto de la venta de armas? El conglomerado de agentes que venden armas desde Estados Unidos, ya saben, los que venden armas desde Estados Unidos son el Estado profundo. Entonces, obviamente el Estado profundo se nutre de la venta de armas y para eso es importante que haya guerras. Es muy sencillo, ¿se dan cuenta? Entonces, todas esas armas que llegaron deficientes de Estados Unidos a Ucrania, pues obviamente que fue ya algo que estaba preparado. No seamos tan ingenuos. ¿Por qué? Porque la venta de armas es uno de los 5 negocios más redituables de la historia de la humanidad, no es que de la galaxia.
5 son los principales negocios del mundo. A ver si me acuerdo. Eh, petróleo es 1. Big Pharma es 2. Venta de armas es 3. Trata de blancas es 4. Y comercio digital 5. Esos son los 5 principales negocios del mundo. Pues, ¿cómo no van a procurar un grupo que no conocemos? Bueno, sí, las empresas que venden armas, ¿no? Habría que ver cuánto hicieron de fortunas acá. Acuérdense que ahora, pues incluso General Electric ya vende armas, ¿no? Ya, y pasó de vender lavadoras a vender armas. Bueno, entonces eso para que vean cómo los comentarios nutren mucho lo que leemos. Número 9. Entonces, muchas de esas sorpresas ya no nos sorprenden tanto, ¿no? 9. La soledad ideológica de Occidente y su ignorancia de su propio aislamiento. Y su ignorancia de su propio aislamiento, que es todavía peor, ¿no? Occidente esperaba que todo el planeta compartiera su indignación hacia Rusia, pero se desilusionó. Interesante. Más bien es al revés, ¿no? Ahora están haciendo bullying al que siempre hizo bullying, ¿no es cierto? Todas las potencias asiáticas están empezando a juntarse, pero contra Estados Unidos. Estados Unidos se está quedando aislado. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Un país como Estados Unidos aislado, pues está condenado a perecer o a periclitar, como le quieren llamar, a acelerar por lo menos su proceso de decadencia, a acelerar su proceso de decadencia. Entonces, siendo asesor, que no podemos, ni podríamos serlo, pues le podríamos recomendar a Estados Unidos, no aceleres tu decadencia, mano, no te vayas tan irredentista de todas las guerras, un poco de paz, o a no ser que quieran ya que su país caiga lo más rápido posible, ¿no? Eh, bueno, número 10, la derrota de Occidente, y le da título al libro, ¿no? La derrota de Occidente. El autor sostiene que se trata de una certeza. El autor sostiene que se trata de una certeza la derrota de Occidente, porque Occidente se está autodestruyendo en lugar de ser atacado por Rusia. Rusia es simplemente un Estado-nación conservador que resiste la crisis del Occidente post-imperial. Entonces ya cuando empiezan a aparecer conceptos nuevos, ya se pone interesante el asunto, ¿no? Acuérdense que aquí no es club de lectura, que no estaría mal que fuera club de lectura, pero intentamos ir más allá. Queremos pensar conceptualmente, hacer esto que yo llamo, que particularmente yo llamo, tecnología conceptual, pensar a través de los conceptos. Entonces aquí hay un concepto importante. Les digo, estos temas dan para mucho, pero lo pongo de manera así como muy sucinta, ¿no? El, el occidente post-imperial. Bueno, ya sabemos que Occidente se está autodestruyendo, ¿no? Pero este es más interesante, más interesante. La idea de un Occidente post-imperial, o sea, ya están hablando los que organizan el tiempo. Acuérdense, aquí estamos hablando de gente que se dedica a organizar el tiempo social, no es cualquier cosa, de un Occidente post-imperial. O sea, se refiere evidentemente a un mundo sin el imperio de Estados Unidos. Al fin, vean la asunción implícita, al fin del imperio de Estados Unidos. Que aquí en Arcadia, pues ya no sé, es moneda corriente, pero para los que no estén familiarizados con el lenguaje geopolítico podría parecer muy choqueante, ¿no es cierto? Eh, si aquí hubiese algún estadounidense que no supiera de geopolítica y se metía a nuestros cursos, se espantaría, ¿no? Se espantaría porque es como decir, ¿sabes qué, mano? Ya no vas a llevar el nivel de vida que has tenido. Ya no vas a llevar el nivel de vida que has tenido. Estados Unidos va a ser como cualquier país más. Mucho incluso se ha hablado de que a nivel tercermundista, ¿no? Dicen los que están en contra de la caída de Estados Unidos. Bueno, y que han descrito
en el lenguaje de previsiones. Cheatham, por ejemplo, decía Thomas Cheatham, está el libro de, ya ven que ahorita está lo de Texas, ¿no? En y la frontera. Y el tema salió ahí, resurgió la temática de la guerra civil que ya hemos analizado en Arcadia, México. Está el libro de Thomas Cheatham que se llama La Segunda Guerra Civil de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos dice ese libro de Thomas Cheatham, yo escribí una reseña incluso, ¿no? Ya se parezca un país tercermundista, ahí sí ya no habrá nada que hacer, habrá sido el fin del imperio. Duras palabras, imagínense que le digan eso a un estadounidense que estaba acostumbrado a tener un nivel de vida como en los últimos 20, 30 años. Son palabras mayores, por eso digo, conceptos interesantes que ya empiezan a ser asimilados en los organizadores del tiempo social. No es poca cosa, ¿eh? Bueno, seguimos. Mentalidades enfrentadas y necesidad de un nuevo marco de análisis. Se enfrentan dos mentalidades. El realismo estratégico ruso frente a la mentalidad, ¿vean? Lo que decíamos, la mentalidad post-imperial de un imperio en desintegración. ¿Y qué sostiene a ese imperio en desintegración? Pues el dólar artificial, el dólar en esteroides, ¿no es cierto? El dólar de impresión de la nada, los papelitos de color respaldados por bombas o misiles nucleares. Eso ya se está acabando. Ninguna de las dos mentalidades capta plenamente la realidad, ya que la primera, el realismo estratégico ruso, no comprende, vean, no comprende que Occidente ya no está formado por estados-nación, mientras que la mentalidad eh, occidental se ha vuelto impermeable a la soberanía nacional. Y justamente el miércoles en el taller de Derecho Constitucional con enfoque geopolítico lo decíamos, ya no estamos en la etapa de los estados-nación como se conocía desde la paz de Westfalia, que fue el origen de ese sistema de las soberanías y de los estados-naciones cuando surge. Les puse ahí, vean, a la izquierda está el comentario histórico, la paz de Westfalia, que se dio, vean, ¿desde cuándo? Desde 1648, que fue el precedente de nuestro sistema internacional de países o de estados-nación. Entonces ya estamos en una etapa post-estado-nación, post-imperial. A ver si luego me acuerdo del título que se da en la academia para el que le sigue a la posmodernidad. Es que no recuerdo ahorita cuál es el que le sigue a posmodernidad, pero hay otro después. Ya estamos en ese que viene después de la posmodernidad. ¿De acuerdo? Entonces vean, ya no está formado Occidente por estados-nación, se están formando nuevos bloques y los bloques implican mentalidades hegemónicas o más bien mentalidades uniformes. Y por eso mucho de la ideología occidental pues está alineada, ¿no? Bueno, o sea, alineada en el sentido, no, bueno, es que hay doble sentido, ¿verdad? Bueno, sí, pues en el doble sentido de la palabra, ¿no? Importante vean los mapas de ideas. Bueno, lo interesante es que lo que decíamos en el taller lo confirma Manuel Todd, aunque no es ni mío ni de Manuel Todd, eso ya venía desde Carl Schmitt. Por eso es importante ver la teoría constitucional. O sea, ver derecho ahorita no es nada más porque, o sea, sí estaba muy bien lo que hablábamos de la libertad de expresión y así surgió. Pero es un tema de geopolítica. Está imbricado el sistema legal internacional, el derecho internacional, lo que está pasando ahorita en la Corte internacional respecto a Israel. Entonces, hay que verlo con enfoque conceptual para que sea más atractivo, más interesante y salir un poquito del lenguaje de los abogados constitucionalistas y verlo con geopolítica. Eso es a mí lo que más me importa. Y explicitarlo en los talleres. Bueno, entonces vean, el autor propone, bueno, y que mientras que Occidente se ha vuelto impermeable a la soberanía nacional, es decir, que ya no hay soberanías
en Occidente, ¿no? ¿Qué es eso de soberanía? Estamos globalizados. Entonces, vean, el autor propone una interpretación post-euclidiana de la geopolítica mundial que no da por sentado el axioma de un mundo de estados-nación. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces ya el autor llega y propone sus propios modelos interpretativos y habla de que estamos en una época post-euclidiana de la geopolítica mundial. ¿Qué rayos quiere decir eso? Es muy sencillo. Eh, Aquí habla de post-euclidiana porque es una analogía con las matemáticas y la geometría, ¿no? O sea, por mucho tiempo, la geometría de Euclides, la geometría llamada euclidiana, fue la que más importancia tuvo en el mundo. Euclides, ya saben, el geómetra de Alejandría, quién sabe qué. Hasta que se descubrieron geometrías no euclidianas para explicar la geometría en planos curvos, en esferas, ¿no? Y ya saben ahí los matemáticos como Riemann, el famoso Riemann en el siglo XIX. Entonces, es un sinónimo post-euclidiana de superparadigmática, ¿no? Entonces, se cambia el paradigma que había antes y entramos a un nuevo paradigma que no da por sentado ese paradigma, el axioma de un mundo de estados-nación. Se necesitan nuevos principios para entender lo que está pasando. Observar la desaparición de los estados-nación en Occidente puede hacer comprensible el comportamiento occidental. Importante. Bueno, luego vean conceptos clave como estados-nación, conciencia nacional y religión serán reexaminados para comprender las transformaciones de Occidente. Se necesita un nuevo marco para analizar lo que se asemeja a un agujero negro en expansión. Los desequilibrios internos en Europa, Reino Unido y Estados Unidos amenazan la estabilidad mundial. Pues sí. En última instancia, la guerra es también una prueba de realidad. Desnuda la ideología, las estadísticas, nos muestra la realidad tal cual es. Los fallos de los medios de comunicación y las mentiras del Estado, dice el autor, para revelar la crisis occidental como motor de la historia que estamos viviendo. No, pues sí, está cañón. No, pues yo zafo de ser motor de la historia. Paso, paso, me voy a mi rancho a ver el mundo. Yo no quiero ser motor de la historia. Si ser motor de la historia está en crisis, pues mejor me voy a las playas de Oaxaca, ¿no? A mí que me meten a sus guerras. Bueno, es importante promover la diplomacia, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Hay que promover la diplomacia. Bueno, entonces, eh, porque, bueno, si no hay diplomacia y hay guerra nuclear que acaba con todos, ahí se va a demostrar que Darwin estaba equivocado y que eran más inteligentes las cucarachas, porque esas sí van a sobrevivir. Entonces, imagínense, ¿no? Que las cucarachas sean más inteligentes que los seres humanos, sí sería una locura, ¿no? Pues para allá vamos, para allá vamos. Entonces, eso fue la introducción. El libro contiene 11 capítulos, aquí nada más vamos a ver 5. 5 de manera muy breve. Ah, ya se va a acabar el tiempo. Bueno, ya me voy. Nada, cierto, es broma. Capítulo Miguel, 1. Dime, Lucero. ¿podría regresar un poquito la diapositiva? Es que no anoté lo último que decía. Ah, sí, claro que sí, con gusto. Justo ahí. Gracias. Sí, por nada. Oye, pero qué rápido se fue el tiempo, ¿no? Bueno, pues es que los temas están candentes. Entonces vean qué interesante. Y este libro lo vamos a ver Mentiras de en la dos crisis sesiones. mundial Sí, occidental. lo vamos a ver en Bueno, 2 sesiones porque pues sí leo rápido, pero tampoco se pasen, no devoro libros, ¿no? Entonces, bueno, sí devoramos libros, pero no tan rápido. Entonces van a ser 2 sesiones. Esta sesión va a haber capítulos 1 al 5, ¿de acuerdo? Ahora sí le puedo listo, cambiar. gracias. ¿Le puedo cambiar? Va, sigo. Cualquier cosa avísame que quieras por si necesitas tomar captura de pantalla o apuntar, porfa. Bueno, entonces vean capítulo 1, Gracias. que son muy breves, ¿eh? Tampoco crean que vamos a estar así mucho tiempo. Este capítulo nada más son 2 diapositivas y luego vienen otras con imágenes. Entonces se va a ir unos 20 minutos más, yo creo. Y seguimos, ¿no? Estabilidad de Rusia, vean, estabilidad de Rusia.
Rusia ha mostrado una sorprendente estabilidad durante la guerra, lo que no debería haber sido una sorpresa, dado sus puntos fuertes que eran abiertamente conocidos. La cuestión clave es por qué Occidente subestimó tanto a Rusia como adversario, cuando sus puntos fuertes no estaban ocultos y había datos disponibles. Y luego, con una comunidad de inteligencia de 100,000 personas solo en Estados Unidos, a ver, ahí tenemos que traducir. Ya ven que estamos en jerga militar, ¿no? ¿Qué significa una comunidad de inteligencia? Pues aquí es sinónimo de espionaje, o sea, 100,000 espías rusos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con 100,000 espías rusos en Estados Unidos, ¿cómo podían imaginar que unas sanciones SWIFT, ya explicamos qué es el SWIFT, paralizarían un país de 17 millones de kilómetros cuadrados con todos los recursos naturales y que se preparaba para las sanciones desde el año 2014? Ya dijimos la respuesta. Pues es un negociazo vender armas y hacer guerras. Necesitaba el Estado profundo una guerra tipo Brzezinski contra Rusia, ¿no es cierto? Así de rápido lo decimos. Entonces ya no nos sorprende tanto. Entonces, vean, estabilización exitosa, la evidencia de las llamadas estadísticas morales. No es la 4T, es Putin. Entre 2000 y 2017, bajo la estabilización de Putin, las muertes por alcohol cayeron de 25,6 a 8,6 por 100,000 habitantes. Los suicidios de 39 a 13. Los homicidios de 28 a 6,2 en Rusia, todo esto por cada 100,000 habitantes. En cifras brutas, las muertes, bueno, esto ya lo ven ustedes, a pesar de que el país ha sido descrito como un largo descenso a los infiernos, las estadísticas muestran lo contrario, una estabilidad y una mejora de las condiciones de vida nunca vistas en Rusia. Y aquí pues es entendible que el autor lo diga, dado que pues él es francés. En Francia, en Europa hay una gran rusofobia, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí hay que entender esto. Recuperación económica, la recuperación más espectacular de la agricultura. Los 37 millones de toneladas de trigo producidas en 2012, se llegó a producir 80 millones de toneladas de trigo en 2022, más del doble en 10 años. Y vean, esto es super mega archi requete recontra geo meta importante. Ay, no, ahí ya no se ve. Ahí ya se ve mejor. Rusia se convirtió en uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo, superando los ingresos por exportación de gas, superando los ingresos por exportación de gas. Esto es tremendo. Sí, la agricultura, en el poder económico de la agricultura. Bueno, se explica por muchos motivos. En primer lugar, cuando hablábamos en la clase de geopolítica del curso sobre los Chernozem, la tierra mirífica, vimos que en las estepas euroasiáticas también Rusia tiene bastante tierras Chernozem, que son las tierras más fértiles del planeta. Dice Tikio que en amarillo se vería mejor. A ver. Ah, va, entonces lo ponemos en amarillo. Es que ya ves que yo en mi lógica de que el púrpura es como el conocimiento, el color de la sabiduría, ¿no? Pero en amarillo tiene razón, se ve mejor. Entonces ahí está, vean, ahí está, Rusia se convirtió en uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo, superando los ingresos por exportación de gas. Entonces el Chernozem, las tierras de las estepas euroasiáticas, por una parte, pero también está el tema de la telurocracia. Hace poco estaba dando yo unas clases one-to-one de un alumno que ahí tengo que le doy clases los domingos, y lo veíamos cuando estábamos estudiando justamente el libro de Alexander Dugin, que se llama La última batalla de la isla Mundo. La última batalla de la isla Mundo, y en ese libro Dugin se la pasa hablando de la importancia de la tierra en muchos conceptos, ¿no? De la telurocracia de Rusia a nivel histórico, a nivel
contemporáneo, a nivel mitológico, incluso ahí sacamos unos temas del doctor Jalife de cómo se creó el Partido Popular o el populismo surge en Rusia con los Narodnikoi en el siglo XIX y también en el mismo siglo XIX con el People's Party en Estados Unidos. Muy interesante. Entonces, vean, yo lo quiero resaltar. Ya no hay más modo en que lo pueda resaltar. Agricultura. Tierra versus mar. Lo vimos en el curso. Bueno, dicho lo cual, creo que ya fui lo suficientemente enfático. Una disculpa, sigamos a lo que viene. Mantiene su posición como segundo exportador mundial de armas. Se convirtió en el mayor exportador de centrales nucleares después de Chernóbil, dejando muy atrás a Francia. Una potencia agrícola, una potencia nuclear, una potencia gasífera. Bueno, impresionante lo que aquí nos describe Emmanuel Toth. También progresó en Internet, mantuvo la apertura a las soluciones occidentales al tiempo que garantizaba la competencia nacional y la autonomía de GAFAM. ¿Y qué es GAFAM? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Eh, Especificidad de las clases rusas y estabilidad del régimen. Las clases medias son más liberales que el resto, pero conservan vestigios de valores comunales y producen más ingenieros que Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Son muy buenos con la tecnología los rusos. Existen desigualdades, pero todas las clases se unieron en torno al régimen y aportaron una estabilidad que no se había visto desde el colapso de los años 90 de la Unión Soviética. Los oligarcas aceptaron la pérdida de poder autónomo. La estabilidad del régimen es el resultado de la historia de Rusia, no de un solo hombre. Se reconoce la realidad de la mejora del nivel de vida con Putin. Fragilidad demográfica como debilidad de Rusia. La tasa de fertilidad cayó a 1,35 en la década de 1990, pero se recuperó a 1,8 en 2016, estabilizándose en 1,5. Se prevé que la población descienda a 143 millones en 2030 y a 126 millones en 2050. Envejecimiento de la población que entra en fase de contracción de la población masculina capaz de ser movilizada. La realidad es que Rusia, esto es muy, muy importante, la realidad es que Rusia no puede conquistar más territorio y lucha más bien por ocupar y defender el que ya tiene. Esto lo puse en rojo porque acuérdense ustedes que hace poquito Anthony Blinken, ya saben, secretario de Estado de Estados Unidos, quien por cierto tuvo un debate muy interesante con Alexander Dugin antes de que eh, Anthony Blinken fuera Anthony Blinken y Dugin fuera Dugin, es decir, antes de que fueran tan conocidos, y ahí hablan ya de todos estos temas, a ver si luego los comparto, muy interesante, pero vean, Blinken decía hace poco que había que defender a Ucrania a toda costa, porque de lo contrario Rusia iba a anexar toda Ucrania. Eso no es cierto. Ellos no están para conquistar más Ucrania, están nada más para ya afianzarse en lo que capturaron esa como especie de corredor que conecta con Crimea y el Donbass, y ya, es la parte funcional que necesitan de esa región para darle un óptimo acceso al mar a Rusia. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, y aquí también lo comenta Emmanuel Toth. Bueno, capítulo 2, que es el menos interesante de esta sesión, pero hay que ver tantito. Ah, no, el menos interesante es el 3. Este también está muy bueno, el 2. El capítulo 2, el enigma ucraniano. En este capítulo, Todd comenta cómo una sociedad percibida como en proceso de desintegración pudo resistir también la ofensiva militar rusa, que no hay que ser genio, pues fue también en gran parte el apoyo de la OTAN. Evalúa la escala del conflicto, estimando cientos de miles de muertos en lugar de millones, clasificándolo como una guerra de intensidad media en lugar de intensidad alta. Rusia solo desplegó unos 120,000 soldados. La población de Ucrania disminuyó más de un 20% entre 1991 y 2021
debido a la baja fertilidad y a la emigración. Esto significaba que el sistema no podía encontrar un equilibrio a largo plazo. Otros signos de descomposición social fueron la corrupción generalizada, lo vimos en la clase de Ucrania, los poderosos oligarcas y el hecho de que Ucrania se convirtiera en un centro de maternidad subrogada comercial, dice el autor, con un 25% del mercado mundial. La maternidad subrogada comercial es lo que se conoce acá, bueno, que yo conozco coloquialmente como se rentan los vientres, ¿no? O sea, para darlo a entender. Bueno, pues es lo que menciona el autor. Entonces, vean, ahí está. Eh, unos mapas muy interesantes. Aquí se ve el mapa de las elecciones. Bueno, esto está en el libro, por supuesto. Esto es de las elecciones de 2010. La región que geográficamente votó más por Yanukovych, que fue quien ganó, ¿se acuerdan de Yanukovych? Eh, obviamente que la que es prorrusa, pues está aquí más en la parte de Ucrania oriental. Y un poco de contexto, Víctor Yanukovych fue el presidente que fue defenestrado por Occidente, dado que Yanukovych iba a cerrar un acuerdo con Putin para recibir ayuda mucho más cuantiosa y generosa que la que ofrecía el Fondo Monetario Internacional. Y le hacen una revolución, ¿cómo se dice? Un cambio de régimen, quitan a Yanukovych y finalmente vean a quién ponen a Poroshenko, aliado de Occidente, y obviamente que la otra parte de Ucrania, que es más pro-occidental, pues es la que más vota por Poroshenko, ¿no es cierto? Ahí está. Interesante cómo estos mapas dicen bastante. Como es geopolítica, tenemos que ver mapas. Creo que por lo menos en el 80% de los casos sí hemos visto mapas, ¿no es cierto? Creo yo. Entonces ahí está. Ucrania está dividida en 3 regiones: Ucrania occidental, muy nacionalista, en torno a Lviv, rural y con familias nucleares. Lviv es por acá, en rojo. Ucrania central, más pluralista en torno a Kiev, con familias nucleares y escaso parentesco patrilineal. Y la mezcla de ambas, de occidental y central, es más pro-occidente. Y luego la que es más pro-Rusia es la Ucrania meridional y oriental. Antes era más rusófila, todavía más, pero la emigración de las clases medias la ha atomizado. ¿Y a dónde se fueron? Pues a Rusia. Los mapas electorales muestran un claro bloque nacionalista ucraniano occidental central frente a un bloque prorruso en el sureste. Y dice el autor que el verdadero misterio es la desaparición de la parte rusófona y rusófila de Ucrania como fuerza política autónoma después de 2014. Y se debe a que las clases medias se fueron a Rusia, emigrar a Rusia. Si son prorrusos, pues ya, mejor me voy para allá. Las elecciones de 2014 marcaron el nacimiento de una nación ucraniana condensada y unida contra la parte rusófila que se abstuvo de votar y por eso ganó Poroshenko. Las élites, bueno, con apoyo de Victoria Nuland y los neoconservadores straussianos de Estados Unidos. Entonces, las élites ucranianas están ahora dominadas por los nacionalistas de Ucrania Occidental y los militares policías de Ucrania Central. Claramente, los oligarcas del este de Ucrania han quedado marginados. El autor analiza esta situación como una forma de nihilismo social, autodestrucción en la incapacidad de Ucrania para separarse de Rusia, con la que sigue obsesionada, incluso a través del conflicto. Pues más bien porque la incrustaron a esa guerra, ¿no es cierto? Y vean este mapa, ahí está el declive de la población general en Ucrania entre 1989 y 2012. Ahí está. Las partes que están más en color negro son donde más ha disminuido la población en Ucrania. Capítulo 3, muy breve, vean, Europa del Este y la rusofobia posmoderna. Los 2 capítulos anteriores empezaron con sorpresas causadas por la resistencia económica de Rusia
y la resistencia militar de Ucrania a repensar estos países. Este capítulo sobre Europa del Este comenzará con una ausencia de sorpresa. Nada en la relación de Europa del Este con Europa Occidental y Rusia ha sorprendido a nadie, aunque había motivos para las sorpresas. Todo sucedió como si la rusofobia de Europa del Este y su pertenencia al campo occidental fueran perfectamente naturales. Sin embargo, nada de esto era evidente. Muchos de estos países estaban gobernados por dictaduras o regímenes autoritarios antes de la Segunda Guerra Mundial. Checoslovaquia era una excepción como democracia liberal. La sovietización después de la Segunda Guerra Mundial no se produjo en un mundo que originalmente había sido democrático y liberal. Cuando Europa del Este empezó a unirse a la OTAN y a la Unión Europea en el 99, no estaba retomando un camino erróneamente desviado por Stalin. Su conversión al liberalismo debería haber sido sorprendente. Pues un poco de la historia de Europa del Este, pero ¿qué es lo verdaderamente relevante? A continuación lo comentamos. Las dos regiones o países de Europa del Este que no pueden calificarse simplemente de rusófobos son la región de Alemania del Este y Hungría. En Alemania Oriental persiste cierta nostalgia por el comunismo y también en Berlín Oriental. Eso sí, incluso yo que estuve por allá, perdido un par de meses, lo pude observar. Todavía son muy prorrusos en Berlín del Este y el apoyo a Ucrania es incluso menor que en el resto de Alemania. Eso se nota incluso en los trenes en los trenes que hay así, porque pues, ya ven que hay muchos trenes, ¿no? En los trenes uno se puede subir, por ejemplo, en Alemania Oriental, ahorita ya cada vez menos, me dice mi amigo que vive por allá, un gran amigo, eh, de hace 10 años, pero cuando yo fui, hace como 8 años, uno se sube al tren y nadie te revisa que pagaste. O sea, la gente asume que ya o sea, hay una mentalidad como de eticidad, de pago, ¿no? O sea, nadie te revisa que hayas pagado, se supone que ya pagaste, y en cambio en la parte occidental, no, en la parte occidental son más desconfiados y te revisan antes de subirte al tren de que hayas pagado, ¿no? Entonces, por eso habla mucho aquí de Alemania Oriental. En Alemania Oriental persiste cierta nostalgia por el comunismo, es verdad, y el apoyo a Ucrania es menor que en el resto de Alemania. La Hungría de Víctor Orbán es oficialmente hostil a la posición pro-ucraniana de la Unión Europea y pretende seguir colaborando con Rusia. Y pues esa es la parte que destacó el capítulo, pero no me fue suficiente, la verdad, y me fui a los mapas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Sin embargo, estos fueron los dos países que más lucharon contra Rusia durante la dominación soviética, claramente Alemania Oriental, con huelgas masivas en el 53, y Hungría con una revolución aplastada por el Ejército Rojo en el 56. Más recientemente, Alemania Oriental y Hungría derribaron el telón de acero al abrir sus fronteras. En algunos países de Europa del Este persiste una rusofobia aparentemente comprensible. Esto incluye a Polonia, de la que ya hablamos, esto se entiende claramente porque en el curso, acuérdense de la Confederación Polaco-Lituana, debido a su historia de división entre Prusia, Austria y sobre todo Rusia. Pues sí, ¿no? Los polacos ahí. La venganza de Polonia estamos viendo hoy en día. También incluye a los estados bálticos debido a las poblaciones minoritarias rusas. Entonces, como que este capítulo, la verdad, no me gustó mucho, creo que ahí le falló a Manuel Todd. Entonces me fui a los mapas, ¿vean? Y aquí en verde, pues están en verde, eh, los países que son rusófobos, más rusófobos en Europa, que es básicamente lo que está diciendo el autor, ¿no? Vean, ahí está un poquito, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Ucrania, eh, ahí se ve Moldavia, etcétera. ¿Y qué tienen en común? Pues es un poco como lo que veíamos con Escandinavia, ¿no? Es deliberado que sean rusófobos hoy en día, pues justamente se necesita una zona buffer, una zona de contención, de expansión de lo que en el momento fue la Unión Soviética. Es muy semejante a Escandinavia. Acuérdense, todos estos Rimlands, obviamente el Rimlands en momentos específicos va a tener animadversión por el corazón mundo. Entonces ahí está, se explica mucho más con la geopolítica y los mapas. Fácil, ¿no? Ya se los puse muy fácil. La rusofobia. Capítulo 4, vean,
El capítulo pretende redefinir los conceptos de Occidente y democracia a la luz de la crisis actual. Oz sostiene que los países occidentales deberían más bien considerarse oligarquías liberales. No es oxímoron, más que democracias liberales, mientras que Rusia es una democracia autoritaria. Qué interesante, ¿no? Oligarquías liberales versus democracias autoritarias. Bueno, pues hay que crear también conceptos, ¿no? Analiza las raíces religiosas y culturales históricas de Occidente, identificando el protestantismo como clave de su desarrollo. A ver, acá la vamos a poner porque también es muy relevante. Identificando el protestantismo como clave de su desarrollo y auge tempranos debido a su papel en la alfabetización. Sin embargo, también señala que el protestantismo promovió algunos conceptos sociales no igualitarios. Bueno, aquí me acordé mucho de la reseña que hizo sobre este libro Pepe Escobar. Ya ven que publicó la reseña de este libro y me gustó mucho, la recomiendo. Eh, Acuérdense que en el ámbito del protestantismo, recuerden ustedes que este célebre filósofo y sociólogo alemán que se llamaba Max Weber, tiene un librito importante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Que es justamente lo que dice Pepe Escobar en su reseña de Emmanuel Todd. El protestantismo fue el motor del auge de Europa como la conocemos, de la Europa más capitalista y de Occidente capitalista, ¿no? La connivencia ahí con Europa, las dos. La caída del protestantismo también, dice Pepe Escobar junto con Emmanuel Todd, implica su decadencia. ¿De acuerdo? Eso está interesante. Entonces, se identifican tres fases de la religión: activa, zombie y cero. Occidente ha alcanzado un estado cero de la religión marcado por la desaparición de prácticas como el bautismo y el auge de la cremación. Este vacío religioso ha conducido a una atomización de la sociedad y a la pulverización de las identidades colectivas. Sostiene que esto perjudica la cohesión social y la capacidad de acción colectiva. Aquí habría que recordar, a ver, ¿quién de ustedes se acuerda? El que se acuerda va a un taller gratis. ¿Quién se acuerda de el autor que en la sesión número 1 de geopolítica define a la geopolítica como el distanciamiento de las ideas metafísicas? ¿Quién se acuerda? Hay un autor que dice que la geopolítica es el distanciamiento de las sociedades respecto de las ideas metafísicas. ¿No? ¿De verdad? Ok, fracasé como profesor de geopolítica. Ya me voy a dedicar a ser ingeniero. No, es Matthew Irett. Acuérdense, el canadiense Matthew Irett. Ahí les puse el nombre en el chat. Él lo define así. Y entonces yo, para ejemplificarlo, eh, usábamos el podcast de Daniel Stulin de la China contemporánea, que es la China metafísica, ¿no es cierto? Enraizada en las creencias del Tao, el Tao, ya saben, toda la cosmovisión del Tao que Xi Jinping representa, ¿no? Es claramente un ejemplo de una sociedad, un sistema incrustado en un andamiaje metafísico, por una parte. Interesante. Irán es otro, ¿no? En general, las grandes mitologías y filosofías de este estilo, ¿no? Que también se puede interpretar, pero no se confunda, no confundir religión con sistema metafísico, son cosas diferentes, aunque se pueden llegar a confundir. Aquí se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué puse esto? Vean, este mapa de la izquierda, porque ese vacío religioso, pues alguien lo tiene que llenar. No hay, por lo menos en Europa, una especie de sociedad secular, secularista per se. Cada quien cree lo que quiere, por supuesto, pero el vacío, el gran vacío lo está llenando el Islam. Lo dijimos muchas veces. El Islam está apoderándose
de Europa. Impresionante, ¿no es cierto? Y decíamos todo lo que viene para 2050, ¿no? Incluso yo creo que estas cifras son muy tímidas. A mí se me hace que mucha más población va a ser musulmana en Europa. O sea, Europa va a ser musulmana para 2050 y además apalancado por el hecho de que el Islam va a ser la religión más importante a nivel mundial en 2050. Va a ser la que más feligreses tenga, más que el catolicismo que va a la baja, ¿no? O sea, ahí está, eso es interesante. Y pues hay que darle seguimiento porque esto va, bueno, ya implica en sí la caída del eje París-Berlín y el surgimiento del eje que yo llamo eh, Ankara-París. O sea, que se cayó Alemania, pero surge Turquía. Ahorita vamos a verlo de manera muy rápida, como comentario, no como tema. Las democracias occidentales se caracterizan por ser oligarquías, dice Manuel Todd, debido al ascenso de una clase elitista educada que se considera intrínsecamente superior y que ya no representa al pueblo. Esto ha socavado la representación democrática real. Cuestiones como el aumento de la desigualdad, las políticas de identidad y la brecha entre élites y populistas se consideran estrategias para distraer al pueblo en este sistema oligárquico. El vacío religioso y la atomización de la sociedad hacen que los individuos carezcan de creencias e ideales colectivos con los que estructurarse, lo que conduce a una tendencia al nihilismo. Obviamente él está pensando en Europa. En México, pues sí hay también algo de esto, pero la ventaja que tiene México es que somos una sociedad con un gran enclave mitológico, un gran enclave mitológico, que a final de cuentas la mitología es un sistema metafísico. Metafísico en el sentido no de la metafísica de las energías, sino de la metafísica de lo que está más allá, la experiencia colectiva, ¿no? Por eso es metafísica, porque eh, todo el mundo lo experimenta y no nada más el individuo, ¿no? Es todo un tema, pero en México tenemos la mitología, y tenemos mitología mesoamericana, tenemos a los mayas, tenemos al Día de Muertos, que ya no es religioso per se, es una fiesta colectiva, y las fiestas patronales, o sea, es otra onda, ¿no? Muy distinta. Europa ya casi no hay nada de esto. Sostiene que las actuales élites liberales son incompetentes en geopolítica debido a que están más preocupadas por gestionar el teatro electoral nacional que por adquirir una verdadera pericia. Esto las coloca en desventaja frente a líderes como Putin y Xi Jinping. Y aquí me acordé mucho cuando el autor habla de que ya no son democracias, sino oligarquías, me recordó un poco este esquema de Polibio. Polibio, ya ven, recuerden que fue un gran historiador griego, y tiene su concepto que él llama la anaciclosis. No es enfermedad, es una palabra eh, en griego, anaciclosis, y aquí lo puse, vean, es una teoría que describe una sucesión cíclica de regímenes políticos. Es conocida principalmente por la obra de Polibio. La teoría se basa, es muy fácil, ¿eh? La teoría se basa en la idea de que todo régimen político tiende a degenerarse. Entonces, en esencia es un ciclo, ¿no? Un ciclo político. Entonces, los regímenes políticos o los sistemas políticos se van degenerando y se van reconstruyendo, ¿no? Ya cuando llegas hasta abajo es como que vuelves a empezar. Entonces, ahí está, que también está en Platón y de hecho también está en Aristóteles. No me voy a meter a eso, esto es de ciencia política, pero se ve claramente. Entonces ya cuando todo se corrompió, surge la monarquía, ¿no? Otra vez, se repite el ciclo. En Platón son timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. En Polibio son monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y oclocracia. Y de la oclocracia surge un líder que vuelve a ser como una especie de monarca. Pues sí, ya estamos en eso, ¿no? O sea, de algún modo China representa eso. O sea, en China ya hay un mandarín, en Rusia ya hay un zar, en Turquía ya hay un sultán, en Arabia Saudita ya están los monarcas, ya está un príncipe heredero, en Irán hay una especie de sacerdote, ¿verdad?
qué cosas, ¿no? No estábamos en la época de la que ya se había acabado todo eso. Y sí, bueno, en Europa, ¿no? Puras monarquías en Europa, ¿no? Bueno, Gran Bretaña es una monarquía, a final de cuentas, ¿no? Interesante. Surgen preguntas muy interesantes. Aquí nada más es porque me recordó y para complementar el taller, ya después me recuerdan, por favor, que hablemos de la anaciclosis. No es nombre de medicamento, es una teoría política. Bueno, entonces ya seguimos para ir finalizando la última parte, capítulo 5. Vean. Recuerden que estos talleres pues son más breves que los del curso. Intentamos dar muy buena nutrición geopolítica. Esta les va a encantar. Vean, el suicidio asistido de Europa. Lo repito porque es muy interesante. El suicidio asistido de Europa. Europa está inmersa en una guerra autodestructiva contra sus propios intereses. La Unión Europea se ha desvanecido detrás de la OTAN y ahora está más supeditada que nunca a Estados Unidos. Repito, la caída del eje de alianza que tenía Merkel con Putin desde la destrucción de los gasoductos Nord Stream 2, bueno, y también el Nord Stream en el mar Báltico, que terminó favoreciendo a Polonia, que va a recibir gas barato de los países nórdicos. O sea, se cae Alemania como potencia industrializadora e industrial, surge Polonia, surge Ankara también. De verdad, esto es dramático porque pues fue la desmantelación de la era Merkel, la desmantelación de tantos años de la era Merkel, no es poca cosa. Entonces, por tanto, Europa está más supeditada que nunca a Estados Unidos, más nunca, es decir, nunca en la historia reciente Europa había sido tan vasalla de Estados Unidos. Y ahora, pues le compra mucho gas licuado, que es congelado, ¿no? Porque se exporta en tankers a Estados Unidos. Interesante, ¿no? Todo lo que logró acercarse, enemistarse con Rusia, enemistarse con Rusia. Pues básicamente sacrificaron a Europa. Por eso Europa ya no juega como proyecto en el orden multipolar que está surgiendo. Europa ya no juega, lo dijimos muchas veces, ya no están en el ring, ya no juegan, ya perdieron otra vez. Entonces, el eje Berlín-París ha sido sustituido, dice el autor, por el eje Londres-Varsovia-Kiev, dirigido desde Washington, reforzado por los países escandinavos y bálticos que se han convertido en satélites directos de la Casa Blanca o del Pentágono. Y la nota de Arcadia, nuestra nota, no olvidar, lo decíamos, el ascenso irresistible de Turquía. Ya, mucho me he detenido yo a explicar a Turquía, ese, pero lo repito, ¿no? Turquía es fundamental porque es el segundo país con mayor poder militar en la OTAN después de Estados Unidos. Tiene que maniobrar entre Rusia, Irán e Israel, un centro que además tiene un país que tiene ambigüedad estratégica, un hub gasero y que recientemente acaba de eh, validar el ascenso de Suecia o la incorporación de Suecia a la OTAN. Y a cambio le dieron, muy probablemente, a cambio de que aceptó Erdogan que entrara Suecia a la OTAN, pues que Turquía entrara por fin quizás a la Unión Europea. Imagínense una Turquía parte de la Unión Europea, es darle en gran medida énfasis a la islamización de Europa, que todos son sunitas. Si todos son sunitas en Europa, los que están viviendo, los musulmanes en Europa, y Turquía entra a la Unión Europea, el polo de poder se va a volver Turquía. Entonces es darle Europa a Turquía. Bueno, entonces vean, la importancia del Islam. Lo dijimos muchas veces, quien controla el Islam va a dominar mucho del siglo XXI, lo dijimos. La reacción inicial de los europeos ante la invasión de Ucrania fue comprensible. Sin embargo, las sanciones occidentales contra Rusia no han hecho
más que ampliar y prolongar el conflicto. Por eso es una autodestrucción. ¿Quién en su sano juicio va a prolongar la guerra que te está destruyendo? Por eso dice el suicidio asistido de Europa. Por eso dice el autor, Europa no perdió, se suicidó. La autodestrucción nihilista, ya no quieren vivir, los europeos ya no quieren vivir, mátenme, por favor, mátenme, ya no quiero vivir, ya no quiero comer esas tortuosas Frankfurt en alemanas, vámonos a México. Ahí está. La complacencia de las élites europeas fue sincera al creer que las sanciones pondrían rápidamente a Rusia de rodillas, dice el autor. Pues no, no lo han podido eh, derrotar con las sanciones. Fue muy naif o muy deliberado para hacer negocio de venta de armas, ¿no es cierto? Alguien gana, como se dice en latín, cui bono, ¿a quién beneficia todo esto? En lugar, vean qué interesante, en lugar de detener la guerra, las sanciones la han globalizado, la han extendido, como predijo Nicholas Mulder. Ya les puse este libro de Nicholas Mulder que tenemos que leer, ¿no? ¿A poco no se antoja leer este libro? ¿Lo leemos o no lo leemos? ¿Lo estudiamos o no lo estudiamos? ¿Quién quiere que hagamos un taller más adelante de este libro de Nicholas Mulder que se llama El arma económica, el auge de las sanciones como una herramienta moderna de guerra? Si hacemos un taller sobre esto más adelante, yo no lo he leído, lo reconozco, pero aquí lo cita Emanuel Todd. Entonces hay que hacer uno, ¿no? Creo yo. En lugar de detener la guerra, las sanciones la han globalizado, la han extendido, como predijo Nicholas Mulder. Someter a Rusia a un bloqueo convirtió una operación militar especial limitada en la Tercera Guerra Mundial, según Emanuel Todd. Ya lo habíamos dicho muchas veces en el curso, lo dijimos, lo hemos dicho por meses, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Para que vean la torpeza de los líderes occidentales que nos están metiendo a este jueguito. Entonces se vuelve indispensable la promoción de la paz. Eso o las cucarachas son más inteligentes. Acuérdense que en el sistema darwiniano inteligencia es supervivencia, ¿no? Entonces vean, solo Estados Unidos podría librar semejante guerra mundial. De este modo, las sanciones señalaron el fin de Europa como potencia autónoma. Pues sí, la naturaleza autodestructiva de las sanciones ha provocado una elevada inflación en Europa que afecta especialmente a las clases medias y trabajadores. El costo de la guerra para Europa incluye también la interrupción de las relaciones económicas con Rusia. Alemania aceptó de buen grado, pues esto ya es pues, masoquismo político, ¿no? Alemania aceptó de buen grado el sabotaje de los gasoductos Nord Stream por parte de Estados Unidos y Noruega, que como hemos dicho, terminaron beneficiando, o sea, ese evento terminó beneficiando a Polonia, que ya va a ser la nueva potencia industrial de la región. Interesante. Desde el fracaso de la contraofensiva ucraniana en junio de 2023, que ya sabíamos que iba a ser un fracaso, lo dijimos junto con Scott Ritter y Douglas MacGregor, aunque había gente en el grupo que pensaba que Ucrania podía hacer algo, por cierto. Pero bueno, pues aquí citamos a los que más saben de estos temas y son las principales autoridades, Scott Ritter y Douglas MacGregor. Está claro que Rusia no será derrotada. Entonces, se pregunta el autor al final del capítulo 5, ¿por qué desear una guerra interminable? Él les puso el mapa que compartíamos hoy en el grupo de WhatsApp. Mucho tiene que ver también por dónde va a extenderse la ruta del norte, del Ártico que se está deshielando, dónde van a pasar ahí las nuevas embarcaciones. Y todo, pues aquí, obviamente, en el esquema straussiano conservador de Estados Unidos es hacer del Rimland pues el escudo de contención de Rusia, según esta visión straussiana conservadora, ¿no es cierto?
Y por eso, pues, atrae a Occidente a todo el Rimland. O sea, ahí está Europa, Medio Oriente, India, Indonesia, Japón, Sur Corea, todo lo que hemos dicho en tantas ocasiones de la frontera entre el Heartland y el Rimland. Entonces, en esencia, pues esta es la distribución, se están distribuyendo el mundo, se están redistribuyendo el mundo, están viendo quién se va a quedar con Europa. Ese es el nombre del juego. ¿Quién se va a quedar con Europa en esta nueva redistribución del poder internacional? ¿Rusia o Estados Unidos? Ese es lo que están, es el nombre del juego y es un mercado muy grande. El europeo es un mercado muy grande. Todo el mundo quiere vender a Europa, vender gas particularmente, lo que se están peleando. Ya ven que mucho de la guerra ahorita en Gaza es por los depósitos gasíferos de Palestina. Entonces, Israel le quiere vender gas a Europa, Rusia ya no, porque pues los Nord Stream era los que suplían, Turquía quiere venderle gas a Europa, todo el mundo, ¿no? Pues es un gran mercado. Entonces ya no los ven como personas, los ven como clientes, lamentablemente. Pues es el fin de una civilización, en este caso es el fin de la civilización europea, lo que estamos presenciando. Esa es la realidad. Bueno, pues entonces quedo atento a alguna pregunta o comentario. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere comentar? Se vale regaños, preguntas, participaciones, donaciones por PayPal, lo que ustedes gusten y manden, a sus órdenes. ¿Quién quiere comentar algo? Pues me sorprende eso que comentabas, Miguel, Lucero Sandoval, de que en serio ya es la decadencia real de la Europa conocida. Eso a mí me tiene muy sorprendida desde que empecé a tomar tus talleres, porque pareciera ser que no se veía así. Y la otra que, pues sí, justo, ¿qué papel va a tomar México en el futuro respecto a la consecuencia que tendría con Estados Unidos, ¿no? Eso realmente me sorprende muchísimo, digo, ahora que lo estamos viendo con la nueva presidencial que viene, pues, insisto, nadie habla de esto. Sí, sí, es un tema muy, que se suele pasar por alto, pero bueno, pues ahí están los autores, están los hechos y la teoría geopolítica, ¿no? Em, bueno, pues Europa no es todo, también hay otras culturas, las culturas asiáticas son muy interesantes, podemos ver. A mí particularmente me llama mucho la atención, bueno, todo lo que es asiático me interesa mucho, ¿no? Pero, pues no sé, como que Indonesia tiene ahí mucho de semejanza con México, incluso en las pirámides, ¿no? En las pirámides de Indonesia son muy semejantes a las pirámides de México, entonces ahí compartimos mitología, ¿no? México podría ver hacia Indonesia, solo que no queremos, no queremos en México ver a Indonesia o al Pacífico, como que andamos muy europeizados, pero pues hay más, está la India, está China, está Irán, eh, hay mucho que ver, el mundo es muy grande, entonces, pues sí, esto va a ayudar a la pluralidad de civilizaciones, que es de lo que se habla en geopolítica, a esta pluralidad de cosmovisiones, a esta pluralidad de civilizaciones, es lo que se le conoce en esencia como la teoría del mundo multipolar, así se llama, o sea, ya es como un concepto, es como un bloque conceptual formado, no es una frase, es la teoría del mundo multipolar, es la TMM, no es la 4T, no es la 5T, es la TMM, ¿no? Teoría del mundo multipolar. Así se le llama, que apela justamente a los regionalismos creativos, usando ahora el lenguaje de Manuel Todd, del mundo postimperial, ¿no? Habla de la caída del imperio de Estados Unidos, ¿no? Entonces van a surgir esos regionalismos y afortunadamente pues hay de dónde escoger, pues ahí ya viene el año nuevo chino, ¿no? Ahora en febrero, y en marzo es el año nuevo persa, pero persa de la antigüedad, no persa chiita, sino persa, ellos le llaman Nauruz. A mí me gusta mucho, fíjate, el año nuevo persa se llama Nauruz. Lo voy a escribir aquí en el chat. Nauruz. Es muy interesante porque tiene un asentamiento, o cómo se dice, un trasfondo del antiguo zoroastrismo, ¿no? Zaratustra, que como que quedó ahí en las celebraciones colectivas y populares, ¿no? Aquí en México también tenemos
pues, creo que ya mero el año nuevo mexicano, de los aztecas y todo esto. Y muchos años, curiosamente, empiezan en marzo. Eso es algo que a mí me fascina, cómo los años nuevos empezaban con la primavera, ¿no? O sea, cuando empezaba la primavera comenzaba el año. Y ahí como que hubo un desfase calendárico, etcétera. Pero pues sí, va a servir para una lección histórica y también para ponernos las pilas a nivel colectivo y siempre apelar a la paz. Nadie quiere una guerra nuclear. A nadie le conviene, a nadie le quiere, es horrible. La radiación, imagínate toda la radiación. Mucha gente moriría por la radiación. Habría una grave crisis económica. Si fuera, por ejemplo, aislada en algún país de Medio Oriente, el que tú quieras, eso le pegaría el precio del petróleo. Y aunque tengamos en México refinerías y todo activadas por la 4T, se incrementaría la gasolina y por tanto habría inflación, una inflación global. O sea, la bomba atómica ahí sería más bien la inflación global. Entonces, nadie quiere una guerra de ese estilo y por eso tenemos que apelar a la paz. Y pues mucho va a depender, como decíamos en un taller reciente, la política exterior. Yo lo veo así, pero ahí sí una disculpa porque yo me enfoco más en ese aspecto, pero yo vería más cuál va a ser la política exterior de México. ¿Quién va a ser el canciller o la canciller? Eso va a definir muchos aspectos del país. Entonces, no lo sé, no sé quién puede ser, quién esté ahí perfilado. Hay que seguir ese perfil, hay que seguirlo bastante. Nadie habla de eso, ¿no? Están más bien Sí, no, nadie en habla de otros. eso y la otra, como bien comentas, qué tipo de personalidad o de personaje podría en el momento dado tomar las relaciones diplomáticas mundiales e interestelares, ¿no? En fin, Interestelar, ese no me la esperaba. Muy bien, pues sí, pues vamos a seguirle dando énfasis. Oye, tú sí lo llevaste la expresión interdisciplinario a otra galaxia. Muy bien, pues te felicito por tu participación, Lucero. Son temas interesantes y pues sí, espero que la próxima semana entonces podamos ver la segunda parte de este libro, porque es un librote, son como 400 páginas. De verdad hago mi máximo esfuerzo, pero bueno, lo vemos entonces la próxima semana, la segunda parte, que son el capítulo, o sea, del capítulo 6 al 11. ¿De acuerdo? Porque también vienen cosas muy interesantes en la otra mitad. Y también, pues, checar más adelante, a veces sacamos la convocatoria. Yo ya quiero leer de Nicholas Mulder, el de las sanciones, que todo el mundo habla de las sanciones, pero pues poco se estudia. Y ahí está, vamos a checarlo más adelante si están de acuerdo en los talleres semanales. Y antes de despedirme, pues aprovecho para comentarles que ya tenemos Patreon para que se suscriban a nuestro Patreon. Por tan solo $9 el mes tendrán mejor informe, el proyecto Index en sus bandejas de correo electrónico. También, pues, a que sigan asistiendo a los talleres semanales. Vienen nuevos cursos a partir de marzo, perdón, de febrero digitales, ¿no? Bueno, les digo ya la parrilla completa, ¿eh? Febrero, nuevos cursos virtuales, viene uno sobre China, que ya vengo preparando desde hace un rato. Son los textos, bueno, los escritos secretos de Xi Jinping, porque Xi Jinping también ya escribió como Mao Zedong, pero nadie lo ha querido ahí difundir tanto en Occidente. Tiene sus escritos metafísicos, filosóficos, políticos, muy interesantes. Entonces, de eso va a ser el curso, la cosmovisión de China y los escritos de Xi Jinping. Em, y más adelante del año, esto va a ser en febrero. Y más adelante en el año, un curso sobre lo que está pasando en Estados Unidos que se va a llamar la transformación de Estados Unidos. ¿Va a haber guerra civil? ¿No va a haber guerra civil? ¿Qué va a pasar en Texas? Ahí tenemos que ver a los colapsólogos de Estados Unidos. Hay varios. ¿Por qué? Pues estamos perfilándonos para entender el 5 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos presidenciales, perdón. Entonces, eso viene en febrero, el de China, luego en marzo presenciales, y ya están ahí. Próximamente vamos a estar también en YouTube, con comentarios ligeritos, pero ahí constantes, ¿no? Como llovizna primaveral. Bueno, pues entonces, dice Tikio, estaría chido un taller sobre el libro que comenta. Sí, mi estimado Tikio, lo vamos a armar,
Nada más que, denme chance, nada más tengo 2 ojos. Bueno, tengo 4 ojos, pero ya no, más no puedo tener. Este, y vamos poco a poco con los talleres y con todo lo que viene. Y pues quedémonos ahí también en el WhatsApp, estamos a la orden, con mucho gusto para responder cualquier inquietud, pregunta. Y seguimos con las noticias y ver qué va a pasar con lo de Texas. Vale, pues gracias a ti, mi estimada Lucero. Igual, excelente viernes. Nos vemos muy pronto la próxima semana para lo que viene. Gracias por su atención y saludos a quienes están presentes, Lucero, Ofelia y Tiquio. Gracias por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Buenas noches.